Exministro Rudecindo Vega para hablar de lo que está sucediendo, el tema de las lluvias, el mal manejo del agua y cómo una vez más la falta de prevención ha hecho que tengamos que contar con más de 60 muertos por estas lluvias. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Paola. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Y mira, sí, en realidad estamos en una situación complicada, porque en realidad, como lo acabas de anunciar, lamentablemente nunca estamos bien preparados, nunca estamos, vamos a decir, anticipados a los males que sabemos que vienen de cuando en cuando, ¿verdad? Entonces, sabemos que hemos identificado una enorme cantidad de obras, pero cuando uno chequea, esas obras no están hechas. Esas obras siempre han quedado pendientes, se han ido pateando, y lo único que lamentablemente hacemos en el Perú son parche tras parche. Solamente vivimos parchando y esperando que venga la siguiente desgracia, ¿no? Entonces en el Perú no tenemos lamentablemente una institucionalidad que permita que las obras identificadas como necesarias se hagan, ¿no? Entonces mira, yo soy amazonense, no he pasado mi niñez acá en Lima, pero desde mi juventud que lo he pasado, escucho las defensas ribereñas, y seguimos hablando toda la vida de las defensas ribereñas. Y se hacen pequeños tramos, pero las grandes obras que podrían servir para encauzar los ríos, los huaicos, y estar prevenidos ante este tipo de lluvias, no están hechas, ¿no? Entonces, y tú dirás, ¿y por qué siempre hacemos tanto parche ante tanta emergencia? Yo cada vez me he ido convenciendo que las autoridades prefieren hacer parches, primero porque en una emergencia todo es permisivo, contratar, proyectos de inversión, licencias, entonces a todo se permite, todo se facilita, entonces así como se facilitan los permisos y las obras para hacer los proyectos, también se facilita la corrupción. Entonces, y eso es un cáncer que está ahí y brota con mucha fuerza en los momentos de emergencia como este. Claro, pero digamos, defensas ribereñas, pero por ejemplo, una de las cosas que creo que nos falta educación en desastres, porque tenemos muchísimas viviendas que están en quebradas. Claro. Y los descubrimos cada vez que hay temporada de lluvias. Entonces, hay un tema enquistado de corrupción, de autoridades que permiten que se construyan en quebradas, pero a su vez el problema se tiene que atacar por muchos frentes, y es el tema del agua. Sí. ¿Qué nos falta en Lima para evitar una tragedia ahora que digamos, estamos próximos a que se cumpla el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo? Entonces, primero por el tema del agua. Mira, en el caso del agua, en este momento hay alrededor de 800.000 ciudadanos en Lima que no tienen agua. No quiere decir que el resto de 9.200.000 tienen agua a las 24 horas, tampoco es así. O sea, hay un 85% que tiene agua a las 24 horas, pero luego hay un 10% más que no tiene agua a las 24 horas, sino solamente racionada, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué hacer para darle agua a todo Lima? Sobre todo sabiendo que Lima es un desierto. Entonces, en Lima nosotros consumimos 5 meses del año agua que es producto de la lluvia. Ahora que está lloviendo, se trae el agua, se la trata, se la distribuye. Pero, y los otros 7 meses en donde no llueve, entonces en los primeros 5 meses lo que Sedapal tiene que hacer es embalsar el agua, guardar el agua en las lagunas, en la Sierra de Lima y en la Sierra de Junín y en las represas grandes que tiene. Ahí se almacena el agua y a partir del que ya comienza la sequía, se comienza a soltar gradualmente. Llega a Lima, se la trata en las plantas de tratamiento de Chillón, de la Atarjea y de Huachipa, y esas se distribuyen. Pero tú dirás, ¿y esa agua acumulada alcanza para los 7 meses, para los cerca de 10 millones de limeños? No, ya no alcanza. Entonces,
¿Qué es lo que necesitas para que alcance? Necesitas hacer más lagunas para embalsar más agua. Hay tres proyectos de lagunas que están ahí esperando ser trabajadas hace años. Hay un proyecto que yo lo conozco que va a durar 20 años y sigue en proyecto. Y se sigue elaborando. Pero cuando tú acumulas agua arriba, la traes, y una vez que la traes a Lima tienes que tratarla para convertirlo en agua potable. Entonces, y nosotros tenemos estas tres plantas que te decía, la de Chillón, que es muy pequeñita, la planta de Huachipa y la planta de La Tarjea. En Huachipa deberían haber dos plantas, solamente existe una. Hay otra que tiene que hacerse, que está ahí en proyecto también. Y la que existe no trabaja al 100%, ¿verdad? Trabaja al 2%. ¿Ya? Luego tenemos las plantas de tratamiento de Huachipa, que son una gloria que las tengamos, porque gracias a ella gran parte subsiste en Lima. Entonces, pero en Huachipa hay dos plantas de tratamiento, se necesita una tercera, y sigue ahí también el proyecto. Pero digamos, ¿qué lo detiene? Esa parte no se entiende. Yo tengo mira, se han reelaborado muchísimas veces los proyectos y en algunos momentos estos tenían que ver con financiamiento público, pero el financiamiento público no se le facilitó, entonces quedó ahí como un estudio. Pasó el tiempo, ese estudio tiene que ser reactualizado, entonces se volvió a reactualizar, pero se dijo, pero el Estado no tiene plata. Entonces vayamos a promover una alianza público-privada. Y para hacer alianza público-privada se lo mandó a Proinversión. Pero Proinversión tiene una cartera grande de proyectos. Dice, este proyecto me parece, pero tiene que entrar a la cola. Entonces, y yo tengo que priorizar según lo que voy a ir consiguiendo, y entonces determinan. Por ejemplo, este proyecto del que yo te estoy hablando, de hacer un embalse más, una represa en la Sierra de Lima, hacer otra planta de tratamiento en Huachipa, y una vez que tú tratas tienes que distribuirlo el agua, que es el gran ramal sur para distribuir por el sur de Lima. Ahora a todo eso lo han agrupado con un solo nombre, que se llama Obras de Cabecera. Entonces ese proyecto Obras de Cabecera está dando vuelta entre Proinversión, Ministerio de Vivienda, Sedapal, Ministerio de Economía, hace 12 años. Y se sigue dando vueltas, se sigue dando vueltas. Ahora está en Proinversión y Proinversión lo ha previsto que pueda comenzar a impulsarse a partir del 2026. Entonces, es un desastre. Entonces, fíjate la necesidad, la urgencia, la importancia, se la patea. Y en ese escenario, cuando vienen este tipo de desgracias como la que estamos viviendo, entonces lo único que tienes que hacer son parches, defenderte nada más. Y entonces tratar de atender sobre la desgracia que hay. Pero el tratar de atender sobre una desgracia no basta ni alcanza. Y peor todavía, si como hay mucha permisividad normativa, ni te imaginas la corrupción. ¿A qué se refiere con la permisividad normativa? Porque en una emergencia... compras como loquito, dice usted. Claro, porque ya no tienes que seguir todos los procedimientos de contratación ni de inversión, se te facilita todo. Entonces basta que tú digas, acá se necesita tal cosa, lo inscribes y solicitas y te dan la plata, y en realidad se presta mucha práctica de corrupción. Es terrible. Pero, digamos, ya, no, ese es otro ramal que desgraciadamente está en nuestra historia reciente. Pero ¿por qué no hacer, como en otros países que hacen que haya como una suerte de zar del agua, alguien que vea el tema, digamos, del agua a nivel nacional, ¿no? Porque tenemos el tema de La Tarjea que, como acabas de describir perfectamente, está como estancado. Pero tenemos el río Rímac que no lo trabajamos. O sea, tenemos toda nuestra agua, digamos, nuestra agua dulce que ahorita se está perdiendo y no trabajamos ni cuidamos lo que tenemos, ¿no? Porque además de ser la segunda capital, es la capital segunda más desértica del mundo. Sí, después del Cairo. Después del Cairo no se piensa en Lima como un lugar donde
una posible crisis hídrica, ¿no es Sí, cierto? y mira, nosotros en Lima nos abastecemos de 3 fuentes de agua, ¿no? O sea, es una, la que yo te estoy hablando, de la que se almacena y se trae por los ríos, por el Rímac, por el Chillón, que se lo trae almacenada, agua de las lluvias, agua superficial se le llama, ¿ya? Es la mayor cantidad con la que nos abastecemos. Hay una segunda fuente, que es el agua subterránea. El agua, la que sacamos de pozos, y hay muchos pozos que están en Lima administrados por Sedapal para brindar el servicio público. Hay distritos que son fundamentalmente abastecidos por pozos de agua subterránea. Más aún, esa agua subterránea, en muchos casos, al haber sido mal regulada, ha servido para ser explotada y sobreexplotada sin pagar un verdadero precio por esa agua que le pertenece a todos, por grandes empresarios vinculados a las cervezas, a las gaseosas, ¿no? Ese es otro tema, vamos a decir. Y la tercera fuente de abastecimiento de agua en Lima que se utiliza son la desalinización del agua, o sea, desalar el agua del mar, que existe ya ahora una pequeña planta en los distritos costeros de la playa de Lima, ¿no? Entonces tenemos esas 3 fuentes. Uno dice, pero Lima tiene el mar. Imagínate la cantidad de agua que tenemos en la costa para poder abastecer. Pero a esa agua hay que desalarla. Y si yo te acabo de decir 3 mecanismos. El más barato, 1 metro cúbico de agua, cuesta convertirlo en agua potable, 33 centavos de dólar, redondeando en el agua superficial, el agua de río, el agua de lluvia. Y a convertirlo en agua potable, que llegue a tu caño, 33 centavos de dólar. Sacar el agua de debajo de la tierra, el agua subterránea, y convertirlo en potable, te cuesta el doble, ¿no? Te cuesta el doble. O sea, vamos a decir, 0.65 centavos de dólar. Sacar el agua del mar y convertirlo en potable te cuesta 1.8, el triple, ¿verdad? Entonces, es muy caro todavía. Por eso es que ese sistema en este momento no se impulsa, porque termina siendo caro. Pero ya Lima necesita no solamente acumular más agua arriba en la cordillera, necesita mejorar el tratamiento de las aguas subterráneas, y a gritos, pero a gritos necesitamos una gran planta de tratamiento de desalar agua del mar. Y eso tampoco tenemos. Y está ahí, nuevamente, si tú me dices, ¿y en qué está? En proyecto y pensándose. Claro, y además, digamos, esto estamos hablando de lo que se tiene que hacer, pero ahorita con la emergencia hay un montón de cosas que desgraciadamente tampoco se están atendiendo, ¿no es cierto? Porque estamos viendo ciudades que no tienen para dónde botar el agua de lluvia en el norte, estamos viendo que no hay maquinaria. Yo me he impresionado cuando dijo que no había maquinaria para desaguar las ciudades. Mira, es que es terrible. En realidad, el Estado en mucho no solamente terminó perdiendo capacidad de equipamiento y de proyectos, o sea, efectivamente no hay. Tú lo que necesitas, o lo que necesitamos en el Perú en momentos de inundaciones como esta, son lo que llaman los hidrojets. Grandes maquinarias que tienen que ir y sacar el agua emposada. Entonces, y esos generalmente los tiene Sedapal. En la época de la crisis del 17 nosotros facilitamos muchísimos hidrojets de los que habían. Claro. Con uno se quedó en Lima y otro se mandó al norte. Algunos más se compraron. Pero nuevamente pasa la crisis, y al pasar la crisis la gente se olvida de la necesidad que vamos a tener más adelante. Entonces no hay la maquinaria, y a veces, fíjate lo que te voy a contar otro dato, tú consigues el hidrojet, ¿no? Pero esa máquina no puede ser manejada por un chofer cualquiera. No es que subes a cualquier chofer, a un taxista y va no, tiene que tener un conocimiento. Y bueno, puedes tener el hidrojet, pero no tienes los técnicos que manejen la maquinaria, ¿no? Entonces, son cosas en las cuales
Lamentablemente las emergencias nos lo ponen en el tapete, pero ojalá en algún momento tiene que haber un punto de quiebre, que pasada la emergencia no nos olvidemos de la desgracia. Porque, claro, se quedan ahí muchas obras para hacer en el camino, pero nuevamente son como parches que se hacen, pero no se hacen las grandes obras de infraestructura que el Perú necesita. Conversaba el otro día y yo les decía, por ejemplo, mira lo difícil que es en el Perú pensar y de planificar, ¿no? Todos ahora recuerdan, con este fenómeno de lluvias del tsunami, todos recuerdan a las lluvias del 70, de 1970, hace 50 años. Pero cuando tú miras el proceso histórico, en 1925, o sea, 45 años antes, ocurrió una cosa similar en Lima. Y si tú te vas un poquito más atrás, o sea, 50 años antes, 48, en 1877 ocurrió una cosa similar. Solamente con esos 3 datos te digo, uno podría decir ciclos de 50 años. Y en el Perú, planificar el mes siguiente es difícil. Planificar el año siguiente es una tortura. Pensar en 5 años ya es una calamidad. Imagínate pensar en 50 años. Pero eso lo necesitamos. Necesitamos que, por ejemplo, nuestro centro de planeamiento estratégico se le dé las atribuciones, se le dé la capacidad, a los organismos públicos se les dé la capacidad y quizás la obligación de pensar procesos muchísimo más largos de planificación, porque si no, nos vamos a complicar la vida. El exministro Rudecindo Vega estuvo con nosotros y desgraciadamente esta conversación se debió hacer muchísimo tiempo antes, en el sentido de que la gente está sobre la crisis, hace los trabajos de entrevistas, pero lo que deberíamos hacer es un trabajo planificado y ir a Proinversión. Como periodistas nos comprometemos a ir a Proinversión a hacer un reportaje sobre los proyectos de cabecera, los proyectos para reservar agua y desalinizar el agua en Lima, porque la crisis ya está encima de nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti, muy amable. Gracias.